Las princesas Disney han sido todo un tema por generaciones. Nos han dado historias y momentos súper especiales. Y no se hable de ellas, la importancia que tienen para Disney como empresa. Sin embargo, así como hay generaciones de princesas que buscan a su chico ideal o a su príncipe azul para casarse, el perfil de una princesa el día de hoy ya no es esperar a ser rescatada. Estamos hablando, mágicos, de una generación de princesas Disney que son capaces de salvarse a sí mismas y luchar por lo que más quieren. Y por eso, mágicos, hoy hablaremos de cómo las princesas Disney han ido evolucionando durante todo este tiempo. Desde Blancanieves en 1937 hasta nuestra actualidad. Hablaremos de cómo las princesas Disney han ido cambiando los roles en la sociedad, cómo han ido impactando conforme se van presentando roles de las princesas mucho más independientes, los paradigmas que se han ido rompiendo y lo mucho que nos agrada que ellas sean mujeres independientes que trabajan desde su interior. Mágicos, bienvenidos a Locura Disney, donde hablamos todo acerca de Disney. Si eres nuevo, dale click al botón suscribirte, prende la campanita, danos like y déjanos tu comentario. También tenemos Instagram y TikTok, búscanos como Locura Disney. ¡Bienvenidos a Locura Disney! Hola mágicos, soy Envy de Locura Disney, donde hablamos todo acerca de Disney. Estoy segura, mágicos, que cuando hablamos de las princesas Disney, recordarás o pasará por tu mente la princesa Disney de tu preferencia, la favorita, la indicada. Y si no tienes una princesa Disney favorita o la princesa Disney selecta en tu mente, muy probablemente pasará por tu mente alguna película donde alguna princesa Disney haya estado. Y antes de que empecemos a hablar de las princesas Disney, de su aportación en la sociedad, de cómo han ido revolucionando y cambiando todo este mundo, me gustaría aclarar, mágicos, que únicamente la Casa del Ratón, o mejor conocido como Disney, sabe los parámetros de qué necesita una princesa para entrar a la lista oficial de princesas Disney. Y es que a mí, mágicos, me encantaría hablar de todas nuestras heroínas Disney, pero la verdad es que no podemos hablar de todas. Así que vamos a hablar en este video únicamente de las princesas que están en la lista oficial de princesas Disney. No se preocupen, mágicos, después sacaremos un video de qué sí hace una princesa Disney, una princesa oficial Disney, y qué no la hace estar dentro de esa lista cotizada de princesas Disney. La lista oficial de princesas Disney otorgada por la compañía Disney es la siguiente. ¡Hola! Empecemos con la número 1, que es Blancanieves, y salió en la película de Blancanieves y los 7 enanos. La número 2 es Cenicienta y sale en la película de Cenicienta. La número 3 es La Bella Durmiente y es Aurora. ¡Tan maravilloso! La 4 es Ariel y sale en La Sirenita. Hola. ¿Hay alguien aquí? La 5 es Bella y sale en La Bella y la Bestia. La número 6 es Jasmine, sale en la película de Aladdin. La número 7 es Pocahontas, sale en la película de Pocahontas. La número 8 es Mulan, sale en la película de Mulan. La número 9 es Tiana y sale en La Princesa y el Sapo. La número 10 es Rapunzel, sale en Enredados. La número 11 es Mérida, sale en la película de Valiente. Y la número 12 es Moana. Niñita. Esta es mi canoa y vas a viajar hasta... Esto comprende nuestra lista oficial de princesas. Y ya sé, mágicos, ya sé. Ya sé que me están diciendo, ¿y Elsa y Anna de Frozen? Mágicos, lamentablemente, Elsa y Anna pertenecen a la franquicia de Frozen, que ha sido muy exitosa por sí sola, así que Disney oficialmente no las ha metido en la lista o en la franquicia de las princesas de Disney. Y por cierto, mágicos, si a ti te gustan más los villanos y tú eres del team villanos, te voy a dejar el link de nuestro video de quién es la villana más villana de todos los villanos Disney, que está buenísimo, no te lo puedes perder. Te dejo el link por la parte de aquí arriba
Ve a verlo, está buenísimo. El primer grupo de princesas mágicos va desde 1937 hasta 1959, empezando por Blancanieves, pasando por Cenicienta y vamos con la Bella Durmiente Aurora. Este grupo de princesas mágicos es todo el reflejo de la sociedad del momento. Está súper interesante la proyección que tenía la mujer en aquel entonces. Por eso se caracterizan por ser calladas, sumisas. Y en esta generación mágicos podemos ver que ellas esperan a que alguien les llene una parte de su vida que por sí solas no tienen. Las tres esperan a ser rescatadas por un príncipe perfecto. Todas son menores de 19 años. Sí, mágicos, todas las princesas son muy jóvenes. Me refiero de 20 años para abajo. Excepto por Elsa, pero Elsa ya dijimos que no está en la lista de princesas Disney. Ella tiene más de 20 años, las demás mágicos son solo unas niñas. Pero bueno, mágicos, no nos vamos a meter en esos rollos. Así que vamos a nuestro grupo de princesas del que estamos hablando ahorita. Y todas ellas mágicos son caucásicas. ¿A qué me refiero con caucásicas? Que pertenecen al continente europeo y son de piel pálida. Que hasta ese momento, mágicos, el tener esas características físicas era el sinónimo de belleza. Podríamos decir, mágicos, que era la mujer perfecta para la sociedad de aquel momento. Pero afortunadamente, mágicos, empezó a haber una lucha por el concepto de la perfección, y lo pongo entre comillas porque la perfección es muy relativa, pero en aquel momento empezó a haber una lucha, la forma en cómo la sociedad percibía a una mujer perfecta. Y entonces sale nuestro siguiente grupo de princesas que rompen este paradigma de aquel momento, con Ariel, Bella y Jasmine. Ellas eran unas rebeldes ante los ojos de los demás. Se salían de contexto por sus sueños y las metas que ellas querían lograr. Desde Ariel, que quería encontrar un nuevo mundo fuera del agua, Bella, que se caracterizaba por querer aventuras que al mundo asombrarán. Quiero aventuras que al mundo asombre. Ella gozaba del aprendizaje y no quería conformarse con solo lo que había a su alrededor. Y Jasmine, que definitivamente aborrecía tener que casarse con la imagen de un hombre adinerado, pues nos muestra que ni la felicidad ni el amor se pueden comprar o aparecer por medio de una lámpara mágica. Las tres aventureras nos muestran que se tiene que luchar por querer ir más allá, que se tiene que ver fuera de la caja. Sin embargo, todavía estaba muy marcada la necesidad de ser rescatada por un hombre. Sobre todo Ariel, que en este bloque, mágicos, la Sirenita es la más antigua de las tres películas de las que estamos hablando. Pero no todo está perdido, mágicos. Calma, el papel de la mujer comienza a tomar fuerza después de este bloque de princesas. Y nos vamos de 1995, mágicos, a 1998. Y esto se empieza a poner interesante, mágicos. Empieza a dar un vuelco bien fuerte, bien marcado, con Pocahontas y Mulan. Vemos que los estándares de belleza y los esquemas cambian por completo. Nos salimos por fin del continente europeo y comenzamos a ver otros colores de piel que nos encanta. Ellas son las primeras princesas que comenzaron a salvar el día por ellas mismas, por su determinación ante el problema planteado. Ellas fortalecen el perfil de princesa heroína. Ellas comienzan a tener un crecimiento interior para llenar ese hueco que el personaje presenta. No dependen, mágicos, de que un príncipe llene esos espacios. Eso ya no viene aquí. También se muestra que la perfección no es terminar casada con un príncipe porque lo viste por primera vez y te gustó físicamente. En ambos casos, ellas buscan conocer un poco más a ese hombre que les resulta atractivo. Nos enseñan muchísimo del honor para sí mismas y la riqueza interior. Ambas princesas nos encantan. Y en esta etapa, mágicos, es donde Disney comenzó a atravesar un dilema con respecto a las animaciones 2D y 3D, es decir, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Pues a la gente le empezó a gustar muchísimo el estilo de animación de Pixar, que son 3 dimensiones, con Toy Story, y Disney no encontraba su lugar con respecto de cómo evolucionar las siguientes películas Disney. Entonces, aquí en este espacio, mágicos, viene la princesa Sapo y viene Enredados. En el 2009 Tiana y en el 2010 Rapunzel. Está súper interesante, mágicos, porque por fin, ¡wow!, podemos ver a nuestra primer princesa de piel oscura, que nos pareció fantástico.
Tiana era muy inteligente, estaba llena de sueños. Papá, descuida. Pronto lo lograremos. Creía en sí misma. Esta película, mágicos, afronta temas reales como el clasismo y Disney decidió dar un pasito atrás, pues nos dimos cuenta que volvió a los mismos esquemas. A pesar de que esta Rapunzel es muy divertida, es intrépida y es valiente. Retoma rasgos de la princesa, castillos rosas, vestido rosa, un chico que también termina siendo un príncipe con ella, que intenta salvarla. Disney se fue a la segura y no digo que esté mal, al contrario, porque esto le permitió a Disney poder seguir adelante con esta proyección de las princesas Disney, que en su momento le funcionó muy bien. Y esto nos lleva al 2012 con Valiente, que vino a romperla por completo porque cambió todos los esquemas que Disney venía manejando anteriormente con las princesas. Soy la princesa. Mérida vino de verdad a revolucionar la imagen de una princesa Disney. Es la primera historia de alguna princesa Disney en la cual no sale ningún príncipe, ningún galán, ningún guapetón que la ayude a evolucionar durante la película. Desafiaba la perfección de una princesa, la paciencia. Por fin una princesa con hermanos y un padre desaliñado. ¡Niños! Nos encanta Mérida. Y nuestra última y no menos importante y súper amada en el 2016 tenemos a Moana. El rol de la mujer ya estaba muy bien planteada con sus antecesoras de ser mujer empoderada que confía en sus capacidades, totalmente independiente, capaz de poder interactuar hasta con un semidios y que encuentra en medio de la oscuridad la bondad de un mundo que se viene abajo por la avaricia de los que desean el poder. Sé quién eres en realidad. Y bien importante, mágicos, pues con todo esto podemos darnos cuenta cómo realmente nuestras princesas van siendo un reflejo de la sociedad, de su tiempo y conforme van evolucionando ellas y va evolucionando esta sociedad en este mundo que nos tocó vivir. Para que una película de princesas Disney tenga éxito se tiene que estudiar muchísimo todo este tema de principios, comportamientos, roles. ¿Y qué quieres dejarle a estas generaciones de pequeñitas mágicas que se sientan a ver la pantalla y a pesar de que no entienden todo el trasfondo o todo el fondo de la película, todo el mensaje completo que quiere dar por sí sola la película, sí entienden y sí van quedándose marcadas por la película de princesas Disney que están viendo? Vean todo este impacto que nuestras princesas Disney han dejado a través de las generaciones. El cómo es una mujer perfecta, cómo debe de comportarse, cómo debe de verse una mujer perfecta. Los esquemas se van rompiendo, los esquemas van evolucionando, las princesas se van viendo como la mujer actual, una mujer independiente, una mujer que puede hacer las cosas, que lucha por lo que desea. Mágicos, amamos a nuestras princesas Disney. Espero que les haya encantado este video, mágicos. Les mando abrazos enormes, los quiero un montón. Y recuerden, mágicos, que la flor que florece en la adversidad es la más rara y bella de todas. ¡Hasta pronto, mágicos!